buenas tardes a todos. Un saludo cordial de parte del doctor José Antonio Neira Flores, que no pudo asistir se ha cruzado con un evento académico que tenía él. En tanto, el saludo reciban de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, ¿no? Estará a cargo del doctor con la exposición Jorge Pérez López, abogado y maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, estudios en maestría en Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada, España. Estudió el curso internacional de destrezas en litigación oral realizado por la Universidad de California, San Diego, con diploma de especialización en gestión pública realizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España, con diploma de especialización en docencia para la formación y capacitación por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor universitario de las diferentes asignaturas de Derecho Penal y Procesal Penal, autor de diversos libros de Derecho Penal. Es un currículo bastante extenso, el doctor Jorge Pérez, como se puede observar, pero la conferencia que va a dictar hoy es el tema relacionado al consentimiento de la víctima en el derecho penal peruano, que está dividido en 4 partes. El artículo 20, inciso 10 del Código Penal, la naturaleza jurídica del consentimiento voluntario de la víctima, los requisitos del consentimiento de la víctima y estarán relacionados a casos prácticos. Para ello, presento al doctor Jorge Pérez López y dejo la exposición en estos instantes. Muchas gracias. Bueno, primero, ante todo, permítanme saludarlos a todos. Buenas tardes. Es un honor para mí estar acá presente, aquí en el Poder Judicial, para hablar sobre un tema, creo, más que interesante, ¿no? Es una eximente responsabilidad penal el consentimiento voluntario de la víctima, ¿no? Y vamos a hablar acerca de algunos casos prácticos y cómo nos podrían llevar estos casos a definir esta figura, que es una eximente muy importante, tipificada o señalada en el artículo 20, inciso 10 de nuestro Código Penal. ¿Ok? Vamos, antes de entrar a hablar acerca de la definición de lo que es el consentimiento voluntario de la víctima, vamos a contarles un caso que ocurrió hace unos años atrás en Alemania. Creo que fue un caso muy sonado, no solamente generó mucha polémica doctrinaria en Alemania, sino también en todo el mundo. Bueno, el caso, ese caso conocido de este señor Armin Meiwes, ¿no? Una persona que no sé si ustedes han escuchado ese caso, pero era una persona, fíjense, que era admirador del canibalismo, ¿no? Ingresaba a páginas de internet de canibalismo y en una de estas páginas de café de internet lanzó una propuesta a cualquier sujeto que quisiera aceptarla, ¿no? Propuso comerse a alguien. Bueno, definitivamente en el ámbito del derecho penal vemos todo este tipo de casos bastante extraños. Hubieron personas que sí estuvieron motivadas a ser comidas por este señor Armin Meiwes. Muchos de ellos se reunieron incluso con él, fíjense, y se desanimaron en el momento de repente en el que Armin Meiwes iba a proceder a comérselos, pues se desanimaron a último momento, excepto un ingeniero de sistemas de apellido Brandes. Él entró a esta página web, aceptó las condiciones de Armin Meiwes, se reunió con Armin Meiwes en su casa y aceptó ser comido por este. Fíjense. Una también de sus deseos, parece que irrefrenable, de este señor Brandes, es comerse su miembro viril, fíjense. Y lo primero que le propone a Armin Meiwes es justamente que le corte su miembro viril y que se lo coman los dos. Eso es lo que hace Armin Meiwes. Le corta su miembro viril, lo parte en dos, lo cocina y se lo sirve. Ambos disfrutan de esa cena que, de acuerdo a lo que indicó Armin Meiwes en su declaración, aparentemente no le habría gustado mucho a Brandes. Y luego de eso, lo que prosiguió fue, pues, que
muere desangrado Brandes en el baño, en la tina de baño de la casa de Armin Meiwes, y posteriormente Armin Meiwes aprovechaba cualquier tiempo que tenía para poder comer un poco de su carne, ¿ok? Pasa aproximadamente un año, alguien por ahí extraña a este ingeniero de sistemas que, dicho sea de paso, había dejado un testamento. En su testamento él indicaba que todas sus propiedades se las entregaba o se las otorgaba a su pareja sentimental, ¿no? La policía comienza a hacer una investigación respecto a dónde se encontraba este señor Brandes, y descubren justamente en la página web que él había tenido una conversación con Armin Meiwes. Van a la casa de Armin Meiwes y descubren algo que fue verdaderamente impactante, ¿no? Descubren los videos que había grabado Armin Meiwes de la reunión que tuvo con Brandes y cada vez que él comía de su carne. Armin Meiwes había grabado absolutamente todo, con una finalidad. Armin Meiwes había visto de que el consentimiento de la víctima era una circunstancia que podía eximirlo de responsabilidad. En el ámbito del derecho penal alemán incluso existe una figura muy similar a la que tenemos nosotros, parecida al homicidio piadoso que tenemos en nuestro Código Penal, ¿no? En donde una persona acepta que otra, ¿no?, o pide o solicita que otros la mate. ¿Ok? En nuestro Código Penal ustedes saben que eso se da en dos circunstancias específicas, ¿cierto? Cuando una persona que sufre una enfermedad incurable y a la vez esta enfermedad incurable le produce intolerables dolores, ¿no? Eso está señalado en nuestro Código Penal. Bueno, en Alemania tienen una figura muy similar. Entonces, como sabía de que esto podría beneficiarlo de repente, mañana más adelante, si las autoridades descubren pues que él había matado y también comido la carne de este señor Brandes, pues utilizó, fíjense ustedes, su cámara filmadora y filmó todo lo que había hecho con el cuerpo de Brandes, ¿no? Bueno, ya ustedes se imaginarán, generó impacto en toda la sociedad alemana, y no solamente un impacto social, sino también un impacto de tipo jurídico, porque se empezó a debatir si es que el consentimiento, por ejemplo, en Alemania podría ser utilizado para este caso particular. Fíjense, ¿no? El abogado defensor de este señor indicaba que sí, que todo había sido consentido, y prueba de todo ello estaba en las cintas de video. Se veía en las cintas de video de que este señor Brandes de manera voluntaria permitía, fíjense, que le corte el miembro viril. De manera voluntaria permitía pues que el señor Armin Meiwes lo mate y luego se lo coma. ¿Ok? Fíjense, a raíz de este caso se originó un debate bastante grande, ¿no? Un debate bastante grande a nivel jurídico también, y que también llegó de alguna manera también a Latinoamérica. Y empezamos a hablar acerca de la importancia que tendría el consentimiento voluntario de la víctima, que es un eximente de responsabilidad penal, como lo vuelvo a indicar. ¿Ok? Un eximente muy interesante y que vamos a definir a continuación. ¿Ok? El consentimiento surge cuando el sujeto activo realiza una conducta típica, autorizada, expresa o tácitamente por el titular de un bien jurídico de libre disposición. Miren, respecto a esta definición, hay algún debate. Fíjense, nosotros lo vamos a ver el día de hoy, vamos a seguramente responder a una de las grandes preguntas que hace la doctrina penal en la actualidad, que es si el consentimiento es una causa de justificación o es una causa de atipicidad. Porque si estuviéramos hablando de que es una causa de tipicidad, esa definición indicando que se realiza una conducta típica no podría ser, ¿cierto? ¿Ok? Eso lo vamos a determinar más adelante. ¿Ok? Vamos a ver primero, después de este caso que hemos planteado, que hemos señalado, vamos a ver pues cuáles son las principales características que tiene el consentimiento voluntario de la víctima, ¿ya? O denominado, propiamente dicho, consentimiento del titular de un bien jurídico de libre disposición. ¿Ok?
Vamos a ver, la norma cede como consecuencia de la renuncia del titular del bien jurídico amenazado a la protección jurídica. ¿Y eso en qué se basa? Fíjense ustedes, la doctrina señala que todas las personas somos libres, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos libertad para actuar. La víctima entonces también tendría esa libertad para poder permitir que otra persona le afecte bienes jurídicos, ¿ok? El Estado no puede garantizar absolutamente todos los bienes jurídicos por diferentes motivos. El motivo más importante es que recuerden ustedes que el derecho penal es la última ratio, ¿cierto? Entonces, si una persona considera que no le están afectando su bien jurídico, permite que le afecten su bien jurídico de libre disposición, no podría el Estado, pues, señalar que existiría o sancionar a una persona que habría afectado este bien jurídico, fíjense. Entonces, vemos nosotros que la libertad de la persona también está considerada dentro del ámbito del derecho penal. Otra circunstancia que también es importante señalar. Recuerden ustedes que en imputación objetiva hay teorías que señalan justamente o reconocen esta voluntad de la víctima. Por ejemplo, está la figura de la autopuesta de peligro de la víctima, ¿cierto? Donde la propia víctima se pone en peligro y el resultado que se produce afectando su bien jurídico no puede ser imputado a otra persona, ¿cierto? Fíjense. Entonces, si se ve eso, además también está esta teoría o principio de la prohibición de regreso, que acepta que en la sociedad, ¿no?, existen conductas neutrales, ¿no?, conductas comunes que cualquier persona lo podría realizar. Si vemos, fíjense ustedes, esto en el ámbito del derecho penal, podemos reconocer que efectivamente el consentimiento de la víctima tiene que ser un eximente porque se tiene que reconocer que la víctima podría disponer de sus bienes. Pero fíjense ustedes lo que les digo, disponer de sus bienes jurídicos. Eso quiere decir que no para todos los casos no puede haber consentimiento. Para en el caso particular de Armin Meiwes, no podría haber consentimiento porque lo que estaba privando o estaba afectando el bien jurídico vida. Y el bien jurídico vida es considerado por la doctrina como un bien jurídico que no es de libre disposición. Un ejemplo de un bien jurídico de libre disposición, por ejemplo, es el patrimonio, ¿cierto? Mi celular, por ejemplo, se lo entrego a alguien y se lo lleva, bueno, es mi patrimonio. Yo puedo hacer con mi patrimonio lo que quiera. Pero con la vida, una persona puede hacer, uno puede permitir de repente que otra persona le afecte, que otro individuo le afecte ese bien jurídico. No. Desde el punto de vista, por lo menos de nuestro derecho, en el derecho penal peruano, no se admite eso. Se considera que la vida es un bien jurídico, fíjense, que no es disponible. Y la prueba más importante de eso es justamente el homicidio piadoso. El homicidio piadoso, cuando una persona mata por pena, ¿cierto? Porque la persona sufre una enfermedad incurable que le produce intolerables dolores. ¿Sigue siendo delito, sí o no? Claro que sigue siendo delito. Se sigue sancionando penalmente. Esa es una demostración, fíjense ustedes, una demostración de que todavía en nuestro país se considera la vida como un bien jurídico que no se puede disponer. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, bueno, nos ha indicado, seguramente ustedes dicen, que el patrimonio es un bien jurídico disponible. ¿Qué otros bienes jurídicos hay conflicto de repente para que la doctrina acepte de que son bienes jurídicos de libre disposición? Un bien jurídico en particular, fíjense, que es la integridad física, ¿no? La integridad física es un bien jurídico que está en debate, definitivamente, si puede ser un bien jurídico de libre disposición o no. ¿Ok? La mayoría la posición mayoritaria de la doctrina es que sí podría ser un bien jurídico de libre disposición. ¿Y en razón a qué? En razón particular a algunas actividades sexuales que realizan las parejas, ¿no? Una de esas actividades sexuales de repente que realizan las parejas, pues es, por ejemplo, el sadomasoquismo. Eso podría ser aceptado. El sadomasoquismo, habría consentimiento voluntario de las personas que participan en un acto de esa magnitud. Claro que sí, eso es lo que señala por lo menos la doctrina. En Inglaterra hubo un caso bien interesante y también
otro en nuestro país, fíjense ustedes, respecto a esto, respecto a la integridad física como bien jurídico disponible. Miren, o indisponible, van a ver ustedes. Hace unos par de años atrás hubo un proceso judicial a un cantante muy conocido, ¿no? Conocido también acá en el medio peruano. En la década de los 80 había un grupo de rock que se llamaba Culture Club, ¿no? Donde el vocalista principal era conocido como Boy George, era su nombre artístico, ¿no? Un tipo que le gustaba vestirse, pintarse un poquito, ¿no? Se vestía un poco de mujer, ¿no? Y eso llamó mucho la atención en la década de los 80. Fíjense ustedes, hace unos años atrás, esta persona contrata los servicios de un prostituto, ¿no? Contrata a un gigolo, el gigolo va a su casa y él, al momento de hacer la transacción, fíjense, el contrato, le dice, bueno, mira, ¿qué te parece si te pago alguito más si tú permites que yo te golpea un poco, ¿no? Golpea un poco, me gusta golpear cuando tengo relaciones sexuales, fíjate, y bueno, te pagaría un plus. Bueno, la persona acepta que lo golpee, pero le dice y le advierte que no se exceda. O sea, bueno, ya, golpea, méteme una palmadita, una nalgadita, de repente una cachetadita, pero no te excedas, ¿no? No te sobrepases. Bueno, Boyor se recontra sobrepasó porque le fracturó la clavícula, fíjense ustedes. Le dio de alma. Entonces él, con su abogado, pues acudió al tribunal para indicar pues que le habrían, fíjense ustedes, lesionado, le habían producido lesiones. Bueno, el abogado de Boyor decía pues que esta figura era consentida, que habían llegado a un convenio en el que ambos habían acordado tener una actividad sexual voluntaria, con violencia, ¿cierto? Pero al final se determinó que el acuerdo era, efectivamente, para que exista violencia, pero Boyor se había excedido en esa violencia, por lo tanto no podría considerarse una actividad consentida, porque se sobrepasó a lo que habían acordado. Aquí en el Perú sucedió una cosa, un caso muy, pero muy interesante, que de repente ustedes lo han visto en los medios de comunicación respecto al consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición, fíjense ustedes. Bueno, ¿en qué consiste este caso? Fíjense, una persona mayor tiene una relación sentimental, ¿no? Con una persona bastante joven, 26 años, él tenía aproximadamente 60, y bueno, siempre tenía su actividad sexual en un hotel particular específico en San Martín de Porres, en el distrito de San Martín de Porres. Un día se van al hostal, fíjense ustedes, y el sujeto mayor le pide a su pareja pues que lo pele, ¿no? Lo pele en el sentido estricto de la palabra, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna vez ese pelador de papas, que es ese instrumento, ¿no? Que sirve, que solamente pasando por encima de la papa ya comienza a pelarla. No sé si han visto alguna vez ese instrumento. Bien, ella saca un pelador de papa, fíjense ustedes, de su cartera y lo comienza verdaderamente a pelar, ¿no? Esto pues definitivamente es un hecho de repente para nosotros, de repente para varios de nosotros, atroz, ¿cierto? ¿No? Atroz. Pero en el ámbito de las relaciones sexuales, pues muchas, hay por eso la medicina legal estudia las parafilias, ¿no? Las parafilias, ¿no? Que hay muchísimas. Bueno, una de esas parafilias es la hematofilia, aquellas personas que se excitan con la sangre, fíjense ustedes. Le generas excitación sexual a la sangre. La mujer seguía cortándolo, seguía pelándolo, fíjense ustedes, y producía de verdad que salgan del cuerpo de este señor chorros de sangre, ¿no? Hasta que se dio cuenta que se le había pasado la mano. En la excitación, fíjense ustedes, el tipo le pedía que lo siga haciendo. Y la mujer lo seguía haciendo también en la excitación, fíjense ustedes. Pero ¿qué generaba? Generaba que estaba generándole un daño tremendo. Hasta que la mujer se percata justamente de eso y dice, ah caramba, se me pasó la mano, fíjense. Inmediatamente llamó al administrador del hotel, le dijo, señor administrador, acá por favor pida una ambulancia urgente, mi pareja está sangrando. Bueno, todos decían, ¿qué había pasado? ¿Le habría pegado? ¿Qué cosa?
Llega la ambulancia, entran los enfermeros al cuarto y el cuarto parecía caballo fino, ¿no? Pura sangre, ¿no? Lleno de sangre, fíjense ustedes. Llevaron al señor al hospital. La pregunta es, ¿habrá responsabilidad penal de su pareja? ¿O estaría inmersa dentro de esta figura tan interesante, esta eximente tan interesante que es el consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición? Vamos a verlo, ¿ok? Fíjense, ya tenemos 3 casitos ya que vamos a poder dilucidar cuando empecemos a hablar de las características que tiene esta figura. Vamos a poder dilucidar si es que estamos o nos encontramos dentro del consentimiento. Hay que señalar una cosa también. En la jurisprudencia de nuestro país generalmente se utiliza el consentimiento, particularmente o en mayor magnitud en los casos de violación a la libertad sexual, ¿cierto? ¿No? A partir de los 14 años ustedes saben que las personas tienen libertad sexual y una de las, digamos, eximentes más importantes para ese tipo de delito justamente es el consentimiento de la víctima, porque si la víctima consiente un acto sexual, pues no habría violación a la libertad sexual, ¿no? ¿Ok? Diferente es el caso para los menores de 14, como ustedes bien saben, lo que protege el derecho penal no es libertad sexual, sino la intangibilidad o indemnidad sexual, o sea, no se le puede tocar a un menor de 14 ni con el pétalo de una rosa, ¿no? ¿Ok? Bueno, miren, estamos indicando más o menos en qué consiste esta figura del consentimiento. La naturaleza jurídica del consentimiento lo vamos a señalar más adelante. ¿Por qué? Porque es la figura, de repente, la naturaleza jurídica más polémica de esta eximente. Vamos a hablar acerca de sus requisitos, ¿ok? Vamos a comenzar con el primer requisito. Miren ustedes, el primer requisito del consentimiento de titular del bien jurídico de libre disposición es la disponibilidad del bien jurídico, lo que le dijimos al comienzo, ¿cierto? ¿No? El bien jurídico tiene que ser de libre disposición, ¿ok? La doctrina es unánime en reconocer esto, ¿ya? Solo puede predicarse respecto a los denominados bienes jurídicos individuales también, ojo, ¿qué pasaría respecto a los bienes jurídicos colectivos? Aquí ya no existiría en los bienes jurídicos colectivos consentimiento. Solamente el consentimiento se podría dar en bienes jurídicos individuales, ¿cierto? ¿No? Como es el caso, por ejemplo, de la vida, ¿no? Ya hemos indicado, ojo, que la vida es un bien jurídico indisponible. Las personas no pueden disponer de la vida, pero sí de otros bienes jurídicos que hemos indicado, por ejemplo, como es el caso del patrimonio, ¿no? Es preciso que quien consiente sea el único titular del bien jurídico protegido, porque podría, por ejemplo, producirse un caso de copropiedad, ¿no? Una persona o 2 personas son dueños de repente de un automóvil. Un sujeto lo sustrae con consentimiento de uno de ellos, pero sin el consentimiento del otro propietario. Igual constituye delito, ¿cierto? No podría ser eximente, ¿ok? Por eso es importante lo que estamos poniendo en la diapositiva, ¿no? Es preciso que quien consciente sea el único titular del bien jurídico protegido. Entonces vemos nosotros que la disponibilidad del bien jurídico protegido es el primer requisito del consentimiento. El bien jurídico tiene que ser de libre disposición. Y ya hemos indicado también con este caso de este señor mayor y de su pareja, de que la integridad física existe, como hemos indicado, una polémica respecto a esto, pero la doctrina, por lo menos la posición mayoritaria de la doctrina, acepta que también la integridad física es de libre disposición. Miren ustedes, por ejemplo, cuántos casos existen en la sociedad de personas que quieren hacerse pues cirugías plásticas, por ejemplo. ¿Se han dado cuenta ustedes la cantidad de personas que hacen cirugías plásticas? La otra vez estaba viendo un documental, un tipo que quería parecerse al diablo, dice, no sé si lo han visto, se ha puesto unos especie de cachos en la cabeza, ¿no? Se ha tatuado la cara, se ha afilado los dientes, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no? Alguien podría decir que esa actividad o el hecho de que él haya ido a un cirujano plástico o a otro profesional de repente, ¿podría eso ser considerado de repente un delito de lesiones? ¿No? Incluso algunos podrían decir
que esto es una conducta adecuada socialmente, ¿no? El hecho de ir donde un médico cirujano y bueno, que le hagan pues la operación que a uno digamos, le parezca conveniente. Se ve en la televisión, por ejemplo, personas que se quieren parecer a Ken, ¿no? O a Barbie, ¿no? ¿Han visto ustedes? ¿No? El caso de repente más conocido por nosotros, el que lo hemos percibido de repente directamente, el caso de Michael Jackson, ¿no? ¿Cómo quedó Michael Jackson? Fíjense, indicar de que se ha afectado la integridad física de esa persona, que el cirujano ha afectado la integridad física, pues es bastante difícil de determinarlo. Esto generalmente está dentro de la figura del consentimiento voluntario de la víctima. ¿Ok? Vamos al segundo requisito. El segundo requisito del consentimiento de la víctima radica en la capacidad que tiene la persona, la víctima, para consentir. Tiene que ser una persona capaz, ¿no? Hemos indicado, fíjense ustedes, particularmente en los delitos contra la libertad sexual, hemos diferenciado lo que es la libertad sexual de lo que es la indemnidad o intangibilidad sexual. Y hemos señalado claramente que los menores de 14 no pueden consentir de repente una actividad sexual, ¿cierto? ¿No? Un acto sexual. Bueno, vamos a ver. Quien consiente debe ser enteramente legitimado para disponer del bien y obrar con capacidad de entendimiento y discreción, claro, ¿no? Por ejemplo, si yo presto mi celular a alguien y esta persona a la que le presto el celular, pues permite o se lo entrega a otra para que se lo lleve, y puede decir que no hay sustracción porque sencillamente el consentimiento de la víctima, pues no, definitivamente no podría corresponder ahí consentimiento, porque el propietario del bien, pues soy yo, ¿cierto? ¿No? Y al que le interesa evidentemente que ese bien no se lo lleve una tercera persona es a mí, no a la persona a la que se le ha prestado mi celular. Entonces, fíjense ustedes la capacidad para consentir. Dice, el sujeto debe poder comprender la significación de su consentimiento respecto de la acción que lesionará el objeto de la misma. Muy importante, tiene que saber, la persona que va a consentir, tiene que saber sobre qué está consintiendo, obviamente, y tiene que saber las consecuencias de ese consentimiento. Este señor, por ejemplo, que era pelado, entre comillas, ¿sabía a lo que se exponía, sí o no? Sabía definitivamente, por eso consintió ello, ¿no? ¿Ok? El titular del bien jurídico debe poseer una capacidad de razonamiento y juicio natural para poder calcular en esencia el significado de la renuncia al interés protegido y el alcance del hecho. Si en los menores de edad o enfermos mentales falta la capacidad natural de raciocinio, ¿quiénes son los que van a asumir esa capacidad o quiénes asumen el consentimiento? Pues lo harán sus representantes legales, ¿cierto? ¿No? El representante legal que va a ser el encargado de su cuidado, quien tiene este derecho de poder consentir por aquella persona que no puede hacerlo, ¿no? O que de repente esa persona no puede discernir libremente. Un requisito indispensable para que el consentimiento sea eficaz como eximente de responsabilidad penal es que la víctima que consiente tiene que saber en qué radica su consentimiento. Tiene que tener capacidad para consentir. No consiente libremente el que cede ante la amenaza o acepta inducido a error o por engaño, ¿no? La persona a la que se le engaña, la persona que actúa por error de repente sin saber las verdaderas consecuencias que conllevan ese consentimiento, no puede ser considerada, ¿no? O sea, esa acción de esa víctima no podría ser considerada como consentimiento voluntario, ¿ok? O sea, como esta eximente consagrada en el artículo 20, inciso 10 del Código Penal. Vamos a la tercera característica, que es la manifestación del consentimiento. ¿Cómo se va a manifestar el consentimiento? El consentimiento de la víctima. ¿Es necesario que se manifieste? ¿Es necesario que la víctima indique expresamente o solamente la doctrina penal acepta de que ese consentimiento sea tácito? Vamos a ver, dice, la diapositiva dice lo siguiente: la voluntad de autorizar la intervención del sujeto activo de la acción perjudicial debe ser exteriorizada por cualquier medio o mediante actos concluyentes. No necesariamente tienen que ser actos expresos, ¿cierto? Podría ser también actos que no sean expresos, pero podrían dar por lo menos la idea de que la víctima está consintiendo. Hay que tener en consideración también, y eso lo vamos a ver más adelante,
que en el ámbito del derecho penal también se acepta el consentimiento presunto. Cuando la víctima no puede consentir, no está en capacidad de consentir, pero cualquier persona se podría dar cuenta que si tuviera la capacidad o estuviera en la posibilidad de consentir, lo habría hecho. Ahorita lo vamos a ver y vamos a hablar acerca de esa figura del consentimiento presunto, que tiene que ver evidentemente con la manifestación del consentimiento en este caso. Por ejemplo, en el caso que hemos planteado, en el caso del señor que ha sido cortado por su pareja, que ha sido pelado por su pareja, pues había un consentimiento, él mismo lo expresó. Lo primero que le dijo a su pareja cuando estuvieron en la habitación del hotel fue: pélame, ¿cierto, no? Entonces ella sabía ya a lo que se refería, no era necesario que le diga: saca el pelador de papas y pásamelo repetidas veces por mi cuerpo, ¿no? Basta que le haya dicho pélame para que ella entienda que existió una manifestación de consentimiento. A ver, por ejemplo, en las circunstancias de trasplantes de órganos, el donante debe consentir expresamente la extracción del órgano que será trasplantado a otra persona. Eso es muy importante, ¿sí? Porque en el trasplante de órganos, fíjense ustedes, una de las cosas de repente y uno de los problemas que tenemos también en la sociedad es la falta de órganos para ser trasplantados, ¿cierto? Y si nosotros nos verificamos en nuestro DNI, tenemos la posibilidad de definir o decidir nosotros mismos, ¿cierto? Fíjense ustedes, consintiendo, manifestando esa posibilidad, pero estoy seguro y que más del 90% de los que están presentes, de repente hasta me estoy quedando corto, cuando señala esa frasecita donador o donación de órganos, seguramente está la palabrita no. Es bastante difícil, hay bastante desconfianza con respecto a la donación de órganos en nuestro país, definitivamente. Pero eso, por ejemplo, sería una expresión, una manifestación del consentimiento, ¿no? Uno estaría consintiendo que otras personas utilicen, por ejemplo, nuestros órganos. Vamos a ver otro elemento del consentimiento. ¿Cuándo se da el consentimiento? Eso es muy importante, porque vemos, por ejemplo, muchísimos casos, particularmente, específicamente, de violación a la libertad sexual, donde la víctima denuncia una violación de libertad sexual y luego en el proceso han visto que dicen: no, todo fue consentido. Entonces ahí surge la pregunta: ¿cuándo se da el consentimiento? ¿Antes de los hechos o después de los hechos? ¿No? Bueno, el consentimiento tiene que ser ex ante, antes de haberse realizado el hecho delictivo, ¿no? O el hecho en materia de imputación. El consentimiento debe ser anterior a la acción, tiene que ser ex ante, ¿ya? Y se debe haber mantenido hasta el momento de la acción, es decir, es retractable. La víctima se puede retractar de ese consentimiento. De repente al comienzo puede aceptar, pero en el momento, de repente, que se va a realizar la acción, se puede retractar. Si una persona se retracta, igual se habría afectado el bien jurídico, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos a ver, el consentimiento a posteriori solo puede ser considerado como perdón de la víctima, mas no consentimiento como eximente de responsabilidad penal. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora rápidamente otro elemento del delito, ¿no? ¿Cuál es el otro elemento del consentimiento? Vamos a ver cuál es el contenido del consentimiento. Vamos a ver, el titular del bien jurídico debe expresar su conformidad respecto a la intervención del tercero sobre la base de una información suficiente y exacta sobre los alcances de esta. Nuevamente repetimos lo mismo. La persona que consiente tiene que saber en qué radica su consentimiento y cuáles son las consecuencias que podría conllevar ese consentimiento. Si una persona acepta tener libremente actividad sexual con otra, tiene que saber en qué consiste la actividad sexual. Podría ser, por ejemplo, una penetración con miembro viril, ¿cierto? O de repente de cualquier forma, de repente, que podría ser también incluso una penetración de repente con algún objeto, ¿no? O con alguna parte del cuerpo. Pero ese consentimiento tiene que abarcar absolutamente todo, ¿ok? ¿Me entienden o no? Cuando existe una relación sexual, pues la persona tiene que saber en qué va a radicar la violación sexual, ¿cierto? ¿No? No puede haber una
acción que vaya más allá, fíjense ustedes, de lo que quiso la víctima, como en el caso de Boy George, que se excedió en el consentimiento que le dio el prostituto que él contrató, ¿sí? Ok. Debe tener pleno conocimiento de la naturaleza de la acción consentida, de los peligros que conlleva, así como de los efectos que producirá también, ¿ok? Tiene que tener, o sea, la persona que consiente tiene que saber absolutamente todo lo que va a conllevar un consentimiento, ¿ya? Y para finalizar, vamos a hablar acerca de otra característica, que es que el consentimiento tiene que ser libre, ¿cierto? Nadie puede ser obligado, porque a una persona la torturan para que consienta, ¿no? Ese consentimiento no tiene validez, no es legítimo, ¿no? El consentimiento debe estar libre de vicios de voluntad, del engaño, error y la violencia, ¿sí? Tiene que surgir de la propia personalidad del sujeto que está consintiendo, de la víctima que está consintiendo, ¿ok? Fíjense, esas son las características que tiene que tener el consentimiento para ser considerado un eximente de responsabilidad penal. Hemos visto, por ejemplo, en el caso particular de Armin Meiwes, ¿qué es lo que falta para que sea un consentimiento válido desde el punto de vista del derecho penal peruano? Lo que falta, creo que una de las características principales es el bien jurídico tiene que ser de libre disposición. La vida no es un bien jurídico de libre disposición, ahí falla. No podría ser considerado en nuestro país un acto como ese, como producto, evidentemente, de una eximente como es esta, que es la del consentimiento voluntario de la víctima. En el caso que hemos hablado de Boy George, ¿en qué falla? ¿Cuál es su error? En que el consentimiento, ¿qué ocurrió con el consentimiento? El contenido del consentimiento. Boy George se excedió en lo que consintió su pareja de repente, de momento, ¿no? Se excedió. Él aceptó, sí, que le golpee, pero Boy George se excedió de golpearlo, o sea, produjo de repente lesiones superiores a las que de repente quiso o acordó con el prostituto que contrató. Y en el caso del señor que fue pelado, entre comillas, habría en ese momento, se cumpliría con todos los requisitos del consentimiento. Miren ustedes, ahí sí existirían todas las características del consentimiento. Un hecho como ese, fíjense, puede ser impune. Miren ustedes, no le estoy dando ideas, ¿ah? Para nada, no crean ustedes que les estoy dando ningún tipo de idea. Pero fíjense ustedes que un acto como ese sí podría ser considerado consentimiento en nuestro país, de acuerdo a nuestro Código Penal, ¿ok? Así como les decía, fíjense, en el derecho penal también se acepta la figura del consentimiento presunto, ¿ok? En el consentimiento presunto se da en esos casos en los que el titular del bien jurídico o en su caso su representante legal no puede manifestar expresamente su consentimiento porque está ausente o inconsciente, pero sería seguro que lo daría si pudiera, ¿cierto? ¿No? Mire, por ejemplo, que resulta que una persona que es atropellada de repente en la calle, que es bastante común que ocurra, ¿cierto? En Lima, y que esté inconsciente. Imagínense que el médico espere que reaccione para que consienta de repente una operación quirúrgica, ¿no? O esperar de repente que llegue su representante legal para que eso ocurra. Sería completamente terrible y aberrante, ¿no? Todos inmediatamente nos pondríamos en ese caso y diríamos, pues si estuviera consciente, él hubiera aceptado la operación, ¿cierto? Bueno, en algunos casos. Se han visto, por ejemplo, en el norte del país un par de casos en donde han habido niños que han sido atropellados y que se les ha querido hacer transfusión de sangre, ¿no? ¿Han visto? Y los padres resulta que eran testigos de Jehová. No sé si alguno de ustedes en esta sala es testigo de Jehová, pero los testigos de Jehová pues no permiten la transfusión de sangre. O sea, hacen una transfusión de sangre y es el camino directo al infierno, ¿cierto? ¿No? Entonces ellos ciegamente creen en que una transfusión de sangre puede ser mortal para ellos, ¿no? Mortal. Entonces, mortal para su alma, no, mortal igual fue, porque hubieron 2 niños que fallecieron, me acuerdo, en el norte del país por ello. Los padres no permitieron. Y es una figura completamente diferente, pero que también tiene que ver, miren ustedes,
con que el representante legal no permite ese tipo de actividades. Claro que esa figura está más entendida como una figura consagrada más por el artículo 15 del Código Penal, ¿no? Error de prohibición culturalmente condicionado, ¿no? Digamos que está más señalado o se soluciona ese tipo de casos con la disminución de la pena para esos padres, pero con relación justamente al artículo 15 del Código Penal, ¿no? Bueno, como ven ustedes, el consentimiento presunto también es estudiado por la doctrina penal y es reconocido. Bien, dijimos que íbamos a hablar al final ya de esta disertación acerca de la naturaleza jurídica del consentimiento. Y vamos a hablar de la naturaleza jurídica porque es el tema más debatible, ¿ok? Hasta la actualidad no existe un consenso, existen diferentes autores. Algunos autores señalan que el consentimiento es una causa de justificación, otros autores señalan de que es una causa de tipicidad y hay algunos incluso que indican que es la mayoritaria, incluso la posición mayoritaria, que sería causa de justificación y también, no solamente causa de justificación, sino también sería una causa de tipicidad, de acuerdo a determinadas circunstancias, fíjense ustedes, ¿no? Vamos a ver, un bolondrón parece, vamos a ver. Entonces hay dos tesis, una dualista o de diferenciación, que justamente señala que se tiene que diferenciar un consentimiento, ¿no? Como una causa de justificación y de una causa de tipicidad, y la segunda, que es una tesis unitaria, monista o de la unificación, que indica que solamente podría ser el consentimiento de la víctima una causa de atipicidad, fíjense, ¿no? ¿Ok? Bueno, como causa de justificación se señala lo que habíamos indicado ya anteriormente. Habíamos indicado que el ser humano es libre y tiene la capacidad de discernir y ver qué es lo que le conviene. Y si el ser humano sabe lo que le conviene, podría decidir en qué casos también le podrían afectar su bien jurídico y no habría ningún tipo de problema, ¿no? Esta libertad que tiene el ser humano está consagrada incluso por la Constitución política. Entonces, algunos indican que es causa de justificación por ese motivo, pero hay que tener en consideración algo muy importante, y con esto nos tumbamos de repente esa posición y la posición que señala de que puede ser en algunos casos causa de justificación y en otros casos causas de atipicidad. Por ejemplo, ¿no? Las causas de justificación tienen características particulares y especiales. Y sobre todo las causas de justificación, por ejemplo, algunas causas de justificación que conocemos, la legítima defensa, que creo que es la causa de justificación que más conocemos, ¿sí? El estado de necesidad justificante, por ejemplo. En estas causas de justificación prima el interés preponderante, ¿cierto? Tienen que haber dos intereses en juego y se acepta el interés más importante, pero, afectando evidentemente el interés que se considera menos importante. ¿Sí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el estado de necesidad justificante. Dos o más bienes jurídicos en conflicto, se afecta un bien jurídico con la finalidad de salvar otro de mayor valor, ¿no? ¿Cierto? Imagínense ustedes, si estamos caminando de repente, fíjense, ahora que estamos lamentablemente padeciendo a nivel mundial los sismos y vemos que hay un niño de repente en un segundo piso de una casa en peligro de derrumbe, y vamos a pensar primero en tratar de salvar la vida de ese niño. Imagínense ustedes que pensemos de que al momento de romper la puerta podemos estar generando daños, delito de daño, ¿cierto? Afectando la propiedad de la persona, ¿cierto? Ingresando a ese domicilio, inviolabilidad de domicilio, estamos cometiendo violación de domicilio, ¿cierto? Pero ¿qué es más importante que la violación de domicilio? ¿Qué es más importante que la propiedad? ¿Acaso no es más importante la vida del niño? ¿Cierto? Por ejemplo, ese es el interés preponderante. Lo que prepondera es la vida. La vida está por encima del patrimonio, está por encima de la inviolabilidad de domicilio como derechos y como bienes jurídicos protegidos. ¿Ok? Esa es una característica que se da en las causas de justificación. En el consentimiento no ocurre eso. Por eso algunos consideran que poner dentro de las causas de justificación al consentimiento es un error. ¿Ok? Otros señalan que podría ser una causa de atipicidad, fíjense ustedes, ¿no? O sea que dentro del elemento tipicidad estaría la figura del consentimiento.
Miren ustedes, algo que es muy importante señalar. En el título preliminar del Código Penal, ¿acaso no hay una figura que se llama principio de lesividad? ¿En qué consiste el principio de lesividad? El principio de lesividad señala que una persona tiene que ser sancionada penalmente siempre y cuando vulnere o ponga en peligro bienes jurídicos protegidos, ¿cierto? Si la víctima considera que no se le está afectando su bien jurídico, como pasa en el caso del consentimiento, ¿podría ser considerada esa conducta típica? Definitivamente no. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que dentro de estas causas de atipicidad el consentimiento como causa de atipicidad, señala de que esta conducta no podría ser delito, no podría siquiera ser típica. Ni siquiera podría ser típica. ¿Ok? Y no podría ser típica por lo que le estoy indicando. Y hay una tercera posición, fíjense, una tercera posición que señala que puede ser o una causa de justificación o una causa de tipicidad de acuerdo a las circunstancias particulares que se den. Que se den en el tipo penal específico. Vamos a ver, dice, ¿ok? Dice, primero está la figura que se puede considerar causa de justificación o excluyente de antijuricidad, ¿no? Al que se le denomina doctrinariamente consentimiento propiamente dicho, ¿ok? Acá se elimina la antijuricidad en los casos que el consentimiento de la víctima tiene lugar en hechos que atacan un bien jurídico del que puede disponer su titular, pero cuya lesión no desaparece por virtud del consentimiento. El consentimiento sería en este caso una causa de justificación. Por ejemplo, el que daña, destruye o inutiliza una cosa con el consentimiento de su propietario podría ser delito de daños, pero si ya está consentido por la víctima no hay delito, como hemos visto, ¿cierto? Eso sería una causa de justificación de acuerdo a una posición de la doctrina. Ahora, ¿cuál no sería un excluyente de tipicidad? En el caso particular del acuerdo, ¿no? ¿Cuándo se da el acuerdo? Se da el acuerdo en tipos específicos, ¿no? En los que el tipo legal presupone obrar contra o sin la voluntad del afectado. Para estos supuestos bastaría solo la capacidad natural de consentir. Por ejemplo, en el caso de la violación de domicilio, ¿cierto? Ahí miren ustedes, para que exista delito de violación de domicilio, la persona tiene que consentir que para que no exista delito, la víctima tendría que consentir que el sujeto o permitirle al sujeto ingresar a su domicilio de manera voluntaria, ¿cierto? Para que exista delito de violación de domicilio, pues la víctima no tiene que haber autorizado, no tiene que haber consentido que el autor haya entrado a su domicilio. ¿Ok? Fíjense en esos casos, pero ya hemos indicado ya que la posición, digamos, más interesante que se está dando en la doctrina es respecto a considerar el consentimiento como una causa de atipicidad. Y particularmente algunos autores de manera muy inteligente lo están vinculando al tema de imputación objetiva, ¿cierto? Hemos hablado hace poquito acerca de ese tema, hemos visto que se le acepta en el ámbito del derecho penal o se tiene que tomar en consideración la posición de la víctima en el delito, ¿cierto? Con la figura esta de la autopuesta de peligro de la víctima, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona está conduciendo su vehículo y de manera intempestiva se le cruza un individuo y lo atropella y lo mata, ¿no? ¿O qué pasaría de repente si una persona está manejando su vehículo y se cruza un peatón cuando existe a pocos metros un puente peatonal, ¿no? O el caso de repente bastante conocido en el que se aplicó esta autopuesta de peligro a la víctima y que se hizo conocido de repente en la jurisprudencia de nuestro país, el caso de Roque en Río. ¿Se acuerdan el caso de Roque en Río? ¿Cómo fue este caso? Fíjense, en la municipalidad del Santa, de Chimbote, decide hacer un concierto de rock, al que denominó Rock en Río porque lo iban a hacer en una explanada cercana al río Santa, ¿no? Al río Santa, fíjense, Rock en Río le pusieron de nombre. Ocurre que cuando se produce este concierto de rock, había cerca a ese lugar donde se producía el concierto, había un puente peatonal, perdón, un puente colgante, peatonal. Muchos jóvenes se subieron al puente colgante y comenzaron a disfrutar el concierto desde ese lugar.
Pero eso, ¿qué originó? Pese a que las autoridades le decían que salgan de ahí, que era peligroso. Bueno, tuvieron razón lamentablemente las autoridades, el puente se cae, mueren varios jóvenes y denuncian a los organizadores del evento, los padres de las víctimas denuncian a los organizadores del evento y denuncian también al alcalde de la municipalidad. En la sala penal en Chimbote, en el Santa, pues los condenan, ¿no? Llega a la Corte Suprema, fíjense ustedes, y en la Corte Suprema se aplica pues esta autopuesta de peligro en la víctima, donde se indica de que los propios responsables del resultado producido fueron las propias víctimas, porque el concierto en ningún momento fue en el puente colgante. Entonces, absolvieron de responsabilidad penal prácticamente a todas las personas que fueron involucradas en este delito. Fíjense ustedes, si el derecho penal está reconociendo esto también, la actuación de la víctima, pues en mayor medida con el consentimiento. Ya, para cerrar, podemos decir de que el consentimiento es un eximente de responsabilidad penal bastante interesante dogmáticamente hablando y que tiene muchísima posibilidad de aplicación también, no solamente a casos de violación a libertad sexual, como ustedes ven, podría también ser utilizado sobre todo en delitos contra la integridad física, ¿cierto? Contra la integridad física y otros delitos más también, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Quiero agradecer de verdad la invitación. Para mí ha sido un honor estar con ustedes esta tarde, de verdad. Le he pasado muy bien, espero que ustedes también. Y de repente nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias.